¿Te has preguntado alguna vez cómo se siente realmente estar atrapado en una jaula construida no con barrotes, sino con miedo, dolor y traición? Imagina ocultar heridas más profundas que la piel, guardar secretos más pesados que tu propio latido y vivir cada día a la sombra de quienes dicen amarte, pero solo buscan controlarte. Esta es la inquietante realidad de Emily Harper, una joven cuyo sufrimiento silencioso se convierte en una tormenta de desesperación y esperanza destrozada. Sus manos temblorosas, sus ojos atormentados y su alma profundamente herida. Cuenta una historia que pocos se atreven a escuchar. Pero cuando un encuentro casual con un misterioso desconocido enciende una chispa de esperanza, todo cambia. Lo que sigue es una batalla no solo por la supervivencia, sino por la justicia de identidad en la esencia misma de la libertad. Quédense con nosotros porque lo que sucede a continuación destrozará todas sus expectativas y revelará un secreto tan explosivo que pondrá patas arriba el mundo de Emily y el suyo. Prepárense para conmoverse, impactarse e inspirarse mientras descubrimos una historia de coraje y redención como ninguna otra. La noche era implacable. Una lluvia fría caía sin cesar sobre las aceras agrietadas de Charleston, convirtiendo las calles en una mancha de reflejos brillantes. Bajo el resplandor parpadeante de una farola moribunda, Emily Harper se tambaleó, aferrándose con fuerza a la fina tela de su vestido empapado para protegerse del frío. No era solo por la tormenta. Su respiración era entrecortada, no solo por el frío, sino por el peso opresivo en su pecho. Intentó estabilizarse, pero el leve dolor punzante en la sien delataba la brutal verdad. Su reflejo en un escaparate destrozado revelaba moretones que se extendían por su rostro como sombras ominosas. El dolor le resultaba familiar, pero la vergüenza, insoportable. Miró a su alrededor, con el corazón palpitante, como un tambor resonando por la calle vacía, desesperada por encontrar una salida a la pesadilla que había vivido durante años. Pero escapar era más que físico. Era una lucha interior, una guerra entre la esperanza y el miedo, el coraje y la sumisión. ¿Quién te hizo esto?, preguntó. Una voz, suave pero firme, cortó repentinamente la furia de la tormenta. Emily, sobresaltada, se giró bruscamente, casi perdiendo el equilibrio, y se encontró frente a un hombre al que nunca había visto. Alto, impecablemente vestido, con penetrantes ojos azules que parecían ver a través de la tormenta que llevaba dentro. «Yo no soy nadie», susurró, sin apenas confiar en el sonido de su propia voz. «No tienes que tener miedo de decírmelo», dijo en voz baja, acercándose y ofreciéndole la mano. «Puedo ayudarte». Pero los muros que rodeaban su corazón estaban fortificados por años de miedo. La vergüenza la envolvía como una segunda piel, ahogando cada pensamiento. «Estoy avergonzada», confesó con voz temblorosa. «La vergüenza es lo último que debería sentir ahora mismo», dijo con serena convicción. «Déjame ayudarte». Esa noche marcó el comienzo de una colisión entre dos vidas tan distintas, pero destinadas a entrelazarse de maneras que ninguno de los dos podía prever. Nathan Reynolds, un multimillonario financiero de 33 años, estaba acostumbrado a dirigir salas de juntas, a dominar acuerdos complejos y a controlar imperios. Pero en ese momento, de pie en la fría y lluviosa calle de Charleston, sintió una nueva e instintiva necesidad de protegerse. Durante años, Nathan había enterrado los fantasmas de sus propias pérdidas y arrepentimientos pasados que pocos vislumbraban tras su actitud tranquila y calculadora. Pero el dolor crudo y silencioso en los ojos esmeralda de Emily despertó una parte de él, latente desde hacía tiempo. Esa misma noche, Nathan había estado envuelto en el lujo estéril de su ático, planeando movimientos de negocios que aseguraría su legado. Pero ninguno de esos acuerdos parecía tan urgente como la frágil figura que ahora se encontraba frente a una mujer, apenas manteniéndose firme, cargando con secretos más oscuros que la noche. La vida de Emily Harper había sido un laberinto de sombras y gritos silenciosos. Criada por su tío Mark Harrison y su tía Linda Harrison tras la trágica muerte de sus padres,
Había quedado atrapada física y emocionalmente en una jaula construida a partir de la manipulación, el control y la crueldad. Las heridas que ocultaba eran solo la superficie de una vida marcada por el miedo. Obligada a obedecer, despojada de opciones y obligada a servir a los caprichos de hombres poderosos que apenas se atrevía a nombrar, Emily había aprendido a sobrevivir adormeciendo su alma. Sin embargo, bajo las heridas y el miedo, una chispa de rebelión luchaba desesperadamente por encenderse. Cuando Nathan se enfrentó a Richard Collins, un despiadado empresario que había estado explotando a Emily en un restaurante lujoso, el encuentro fue explosivo. La fría autoridad de Nathan chocó con la arrogancia de Collins en un tenso enfrentamiento, una batalla no solo de poder, sino de voluntades. La advertencia de Nathan no fue solo una demostración de fuerza. Fue un salvavidas para Emily, quien casi había perdido la esperanza de liberarse. Pero el rescate fue solo el comienzo. Mientras Nathan le ofrecía refugio y protección, la mente de Emily se convirtió en un campo de batalla de emociones contradictorias. ¿Podía confiar tan completamente en una desconocida? ¿Valía la pena la libertad el precio de exponerse a nuevos peligros? ¿Y qué hay de la vida que crecía en su interior? Una frágil esperanza, enredada con la incertidumbre y el miedo. Sus noches eran inquietas, atormentadas por los recuerdos de la fría furia de Mark y las venerosas palabras de Linda. Cada día era una prueba de voluntad entre el instinto de huir y el terror a lo desconocido. En momentos de soledad, las lágrimas brotaban, pero no caían. Llorar era admitir la derrota, y Emily estaba decidida a luchar. Sin embargo, bajo el fierro de su determinación yacía un corazón herido, más profundamente que su piel, anhelando amabilidad para un futuro que apenas se atrevía a imaginar. Nathan observaba en silencio, paciente e inquebrantable. Sabía que la batalla estaba tanto en su mente como en sus circunstancias. Con cada paso vacilante que daba hacia la confianza, él le ofrecía un apoyo firme, un recordatorio de que no estaba sola. Pero la tormenta exterior no era nada comparada con la tempestad que rugía en su interior. ¿Podría Emily Harper atreverse a creer en una vida más allá del miedo? ¿Podrían los muros construidos tras años de dolor derrumbarse ante la presencia de la bondad genuina? La respuesta se desplegaba, un frágil latido a la vez. Ante el miedo y el trauma, ¿qué crees que le da a una persona la fuerza para luchar? Si estás viendo esta historia, deja un comentario contándonos de dónde vienes y que te dio esperanza en tus momentos más difíciles. Y si te conmueve la experiencia de Emily y Nathan, no olvides darle a me gusta y compartir esta historia con alguien que la necesite. El suave resplandor del amanecer se filtraba a través de las cortinas de la habitación de invitados de Emily Harper en la extensa propiedad de Nathan Reynolds en Charleston. Sin embargo, en su corazón, una tormenta rugía con más fuerza que cualquier trueno exterior. Aunque los moretones en su piel habían comenzado a desvanecerse, las cicatrices en su alma estaban en carne viva y dolorosas. Contempló la pequeña vida que crecía en su interior. El delicado aleteo que había llegado a atesorar en medio del caos. El embarazo era un secreto y una fuente de esperanza, pero también un nuevo ancla en un mar de incertidumbre. A pesar del apoyo incondicional de Nathan, Emily luchaba con un torrente abrumador de miedo y duda. Cada crujido en la mansión, cada llamada a la puerta, le hacía correr oleadas de pánico por las venas. ¿La encontrarían allí sus torturadores? ¿Podría escapar alguna vez de las sombras de su pasado? Mientras tanto, Nathan Reynolds avanzaba con silenciosa determinación. Para él, el acuerdo que él y Emily habían forjado, un matrimonio legal nacido de la necesidad, era el primer paso hacia la libertad. Sin embargo, ni siquiera él podría haber predicho el giro que el destino les deparaba. Con el paso de las semanas, el vínculo entre ellos creció más allá de lo pragmático. Momentos de risas compartidas y conversaciones tranquilas suavizaron los límites de su acuerdo.
Emily sintió que los muros de su fortaleza se derrumbaban pieza a pieza, revelando una vulnerabilidad que había enterrado hacía tiempo. Pero la paz, como bien sabía Nathan, era frágil. Fue durante una delicada recepción vespertina en la finca, el primer evento público al que asistieron como matrimonio, cuando se desató la tormenta. El gran salón de baile resplandecía con candelabros de cristal y susurraba expectación. Emily, envuelta en un elegante vestido esmeralda que ocultaba su creciente vientre, sintió que todas las miradas la clavaban como una lupa. Entre los elegantes invitados se movía Vanessa Montgomery, el antiguo amor de Nathan, una mujer impactante cuya fría mirada ardía con un resentimiento apenas disimulado. Su sonrisa era una espada disfrazada de seda. Nathan, por fin nos muestras a tu misteriosa esposa, ronroneó Vanessa mientras se acercaba, con un tono cargado de condescendencia. Emily mantuvo la cabeza alta, calmando el temblor de su voz. Un placer conocerte, Vanessa. La tensión aumentó. Los ojos de Vanessa se posaron en el vientre de Emily, con una sonrisa cruel tirando de sus labios. Tengo entendido que estoy esperando gemelos. ¡Qué oportuno! Las palabras la golpearon como un trozo de hielo, pero Emily se negó a flaquear. Bajo la superficie serena, su corazón latía con fuerza. Eran más que celos. Eran un desafío, una prueba pública de su valía. Más tarde esa noche, sola en el lujoso tocador de la finca, Emily se quedó sin aliento al oír a Vanessa y a un socio susurrar crueles acusaciones. Ella lo engañó con un bebé, se burló Vanessa. Un plan perfecto para ascender en la escala social. Todo el mundo sabe que Emily Harper era solo camarera, nada más. Las palabras dolieron con la fuerza de la traición, pero por primera vez, Emily sintió que una llama se encendía en su interior. Ya no sería la víctima silenciosa. Con manos temblorosas y una voz firme por la determinación, salió de las sombras. Estoy aquí, dijo con firmeza. Y te equivocas. La mirada gélida de Vanessa se cruzó con la suya. Pero los ojos de Emily ardían con un coraje renovado. Mis hijos no son una estratagema. Nathan los ama a ellos y a mí por quienes somos. Sin embargo, tras bambalinas acechaban secretos más oscuros. Una noche, mientras revisaba unas cajas viejas en el estudio, Emily encontró un sobre oculto dirigido a ella con una letra familiar. Dentro, documentos y fotografías descoloridas revelaban una verdad que nunca se había atrevido a imaginar. Era la hija perdida de la prestigiosa familia Reynolds, arrebatada a sus padres en una cruel conspiración orquestada por sus propios tíos Mark y Linda A. Reason. La revelación rompió la frágil calma que había comenzado a construir. Los hombres y mujeres a los que una vez llamó familia no eran solo abusadores. Eran titiriteros que le habían robado su herencia, su identidad y su futuro. La mente de Emily se sumió en un torbellino de conmoción y confusión. ¿Cómo podría reconciliar a la mujer en la que se estaba convirtiendo con la chica que había estado prisionera durante tanto tiempo? ¿Podría recuperar el legado que le habían robado sin perderse a sí misma en el proceso? El peso del secreto la oprimía, amenazando con sofocar su recién descubierta esperanza. Decidida a enfrentar su pasado, Emily se confesó con Nathan, quien la escuchó con una férrea protección. Esto lo cambia todo, dijo en voz baja, apretándole la mano. Pero ya no estás sola. Luchamos contra esto juntos. Su compañerismo se profundizó. Ya no eran solo un escudo contra el peligro inmediato, sino un frente unido contra las fuerzas oscuras que amenazaban con consumirlos. La inevitable confrontación llegó antes de lo esperado. En una gala benéfica de alto perfil en Charleston, donde figuras del poder y élites sociales se mezclaban bajo brillantes candelabros, Emily se enfrentó a Mark Harrison y Linda Harrison, sus torturadores y traidores, frente a una multitud que bullía de susurros y miradas curiosas. El aire estaba cargado de tensión cuando Emily dio un paso al frente, con voz clara e inquebrantable. Me robaste el pasado, intentaste robarme el futuro, declaró. Pero yo estoy reclamando ambas cosas.
Soy la legítima heredera del legado de Reynolds. Un escalofrío recorrió a la multitud. Mark se burló, intentando desestimar sus afirmaciones. Está engañada, aferrándose a las sombras. Pero Nathan se acercó a Emily, con su presencia imponente. Tenemos la prueba. Esto termina ahora. La confrontación desató un frenesí mediático, batallas legales y protestas públicas. Lo que comenzó como un rescate personal se convirtió en una extensa saga de justicia, verdad y resiliencia. Para Emily, el viaje fue a la vez aterrador y emocionante. Una oportunidad para reescribir su historia y reclamar su identidad. Si estuvieras en la posición de Emily, ¿cómo afrontarías descubrir un secreto familiar tan devastador? La luz del sol se filtraba suavemente a través de los altos ventanales del juzgado de Charleston, proyectando largos rayos sobre el pulido suelo de madera. Sin embargo, dentro, el aire estaba cargado con el peso de años de dolor. Y un silencio a punto de romperse. Emily Harper se mantuvo erguida, con la mirada firme y feroz. Pero bajo su sereno exterior yacía un corazón que había soportado un sufrimiento indescriptible. Hoy era el día en que dejaría de ser invisible, no solo para el mundo, sino para sí misma. Durante tanto tiempo, su historia había estado encerrada, oculta tras moretones y amenazas susurradas. El hombre y la mujer que deberían haberla amado y protegido, Mark y Linda Harrison, le habían robado su infancia, manteniéndola cautiva, no solo por la fuerza, sino con las más crueles cadenas de la traición y la codicia. Al abrirse las puertas de la sala, el silencio invadió la sala abarrotada. Rostros de viejos conocidos, desconocidos y medios de comunicación se arremolinaban con expectación. Nathan Reynolds estaba junto a Emily. Su presencia era una fortaleza de apoyo, la mano firme a la que se aferraba en cada tormenta. El mazo del juez golpeó, exigiendo orden. Y la verdad comenzó a desvelarse. La evidencia era irrefutable. Cartas manuscritas, fotografías descoloridas y documentos confidenciales tejían un oscuro tapiz de engaños. Se reveló cómo Mark y Linda habían orquestado el secuestro de una niña pequeña para tomar el control de un vasto imperio empresarial y su invaluable legado. Su crueldad calculada se extendió más allá del abuso físico. Fue un robo de identidad, patrimonio y dignidad. Pero Emily, una vez silenciada por el miedo, habló con una voz forjada en la resiliencia. Relató su historia no como una víctima, sino como una sobreviviente decidida a recuperar su vida. Cada palabra fue un golpe contra años de opresión. Cada lágrima, un símbolo de fortaleza. Sus ojos esmeraldas se encontraron con los del jurado, brillando con una verdad feroz que ninguna mentira podía empañar. Afuera, el mundo escuchaba. La noticia de su valentía se extendió como un reguero de pólvora por Charleston y más allá. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo. De otras mujeres que encontraron esperanza en su valentía. La frase Emily Harper se convirtió en sinónimo de resiliencia, un faro para cualquiera que estuviera atrapado en las sombras del abuso. De vuelta en Sunrise Ranch, la finca donde Emily y Nathan habían encontrado refugio, floreció una paz diferente. Acunando a sus gemelos recién nacidos, Elena y Michael, Emily se maravilló al ver cómo sus pequeñas manos se cerraban instintivamente alrededor de las suyas. En sus respiraciones silenciosas y sus suaves llantos, encontró una sanación que nunca creyó posible. Estos niños eran más que vida. Eran la prueba de que del dolor más profundo podía nacer una nueva luz. Para Nathan, ver a su familia le trajo una profunda alegría que nunca imaginó. Hemos construido más que una familia, susurró una noche, abrazando a Emily. Hemos construido un futuro. Su amor había crecido más allá de la necesidad hasta convertirse en algo sagrado, un santuario en medio de los escombros. Sin embargo, el viaje no había estado exento de dificultades. La victoria judicial fue solo el comienzo. La mirada pública había abierto heridas antiguas y nuevas. Sin embargo, Emily lo enfrentó todo con una valentía silenciosa que inspiró incluso a los corazones más endurecidos.
Se dedicó por completo a la defensa de los derechos de los sobrevivientes, asociándose con Nathan para crear una fundación dedicada a apoyar a los sobrevivientes de abuso y explotación. Con cada caso que ayudaban, con cada vida que tocaban, tejían un tapiz de esperanza y justicia. Pero las sombras persistían. Vanessa Montgomery y su padre, Víctor, lanzaron un último y desesperado intento por desmantelar el imperio que Nathan había construido y destruir la familia que amaba. El sabotaje corporativo y los rumores amenazaron con destruir todo por lo que habían luchado. Pero unidos, Emily y Nathan eran imparables. Su vínculo, templado en el fuego y en las lágrimas, era un escudo que ningún adversario podía penetrar. Una tarde dorada, mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de colores de esperanza y promesa, Emily estaba en el porche de su casa, observando los primeros pasos de sus hijos sobre el exuberante césped, mientras Nathan permanecía en silencio a su lado. «Sobrevivimos», dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. «Y prosperamos», respondió Nathan, abrazándola con ternura. En ese momento, todo el dolor, todo el miedo, todas las batallas valieron la pena. Para Emily Harper, la niña que una vez tembló bajo la lluvia, finalmente amaneció. Su historia ya no era de victimización, sino de victoria. ¿Crees que la justicia realmente puede traer paz a un alma herida? Esta historia nos enseña el increíble poder de la resiliencia, la valentía y el amor para superar incluso los momentos más oscuros de la vida. La trayectoria de Emily Harper demuestra que, sin importar cuán profundas sean las heridas o cuán abrumador sea el dolor, el espíritu humano puede resurgir, recuperar su dignidad y forjar un nuevo camino hacia la sanación y la esperanza. Nos recuerda que la verdadera fuerza a menudo proviene de enfrentar nuestros miedos de frente, decir nuestra verdad y confiar en quienes nos apoyan genuinamente. Además, la historia destaca el poder transformador de la compasión y la solidaridad. Como un solo acto de bondad, como la intervención de Nathan Reynolds, puede desencadenar una reacción en cadena de cambio que salva vidas y restaura la justicia. En definitiva, subraya que sanar no se trata solo de sobrevivir, sino de recuperar la propia voz, identidad y futuro. Nos anima a todos a enfrentarnos a la injusticia, aceptar nuestro valor y creer en la posibilidad de segundas oportunidades y nuevos comienzos. Si esta historia te conmovió, por favor, comenta 100 veces abajo. Cuéntanos desde qué país nos estás viendo y comparte tu opinión sobre cómo la valentía y el amor pueden transformar incluso los pasados más oscuros. No olvides darle a me gusta y compartir para inspirar a otros.